Volvemos a empezar. Decime cuando esté listo, Marce. Ya estoy grabando, decime los temas. Bueno, los temas que vamos a ver hoy van a ser los que después ustedes van a recibir en el apunte de clase. Offset o desfase, mover o desplazar, copiar. Bueno, y hasta ahí en la primera etapa. Hasta ahí grabamos la primera parte y después seguimos grabando la siguiente. Vamos a arrancar con la orden offset o desfase. La orden offset o desfase se encuentra presente aquí en la tableta de iconos de modificar. Tiene una formita, una doble línea blanca y celeste, o sea, como que una va paralela a la otra, que nos permite hacer, por ejemplo, yo tengo una línea, voy a trazar una línea, pongamos de 100 unidades. Fíjense lo cortita que es la línea que tracé porque estoy trabajando en una pantalla muy amplia, digamos. Entonces giro la ruedita para acercarme. Esa línea tiene 100 unidades. Doy doble enter. Entonces cuando puedo también dibujar un círculo de 50 unidades de radio, o sea, este círculo también tiene 100 unidades de diámetro. Otra línea por acá. Esta lo vamos a hacer de 60. Bien. También vamos a dibujar una orden que no vimos la clase pasada, que es rectángulo, que es muy sencilla de usar. Siempre primera esquina y segunda esquina y podemos dibujar un rectángulo. Después vemos cómo lo hacemos con exactitud. Vamos a poner a funcionar esta orden offset o desfase. Cuando la seleccionamos, acá nos empieza a hablar el programa en la línea de comando. Dice, bueno, usted va a hacer un paralelismo de alguna de estas entidades. Escriba a qué distancia. Entonces ahí lo que escribimos, por ejemplo, es 30 unidades. Le digo 30 unidades, le doy Enter. Lo segundo que me pregunta es designe el objeto a desplazar. Lo selecciono, este por ejemplo. Y luego me dice, precise de qué lado lo quiere desplazar. ¿De acá o de acá? Le digo de ahí arriba. Y ahí quedó. Esta línea de 100 unidades quedó desplazada con respecto a esta otra en 30 unidades. O sea, yo genero una paralela a una distancia específica. Voy a hacer lo mismo con el círculo. Le digo desfase. Me vuelve a pedir precise la distancia. Le digo 40 unidades. Le doy Enter. Selecciono el círculo y acá me dice ¿de qué lado? ¿De afuera o de adentro? De afuera. Si vuelvo a darle Enter, o doble Enter, digamos, me trae por defecto la última distancia que yo había programado. Fíjense que en el cuadradito blanco dice 40. Ahí le doy Enter y nuevamente me dice, bueno, seleccione el objeto a copiar, pero esta vez lo hago del lado de adentro. Fíjense que el círculo, o sea, la distancia esta es 40. Este círculo tenía radio 50 unidades. O sea que estamos casi justo con la distancia de desfase hacia adentro, porque si yo le daba 50 unidades, por ejemplo, este círculo ya no se podía copiar hacia adentro, porque se transformaría en un punto directamente y AutoCAD no lo podría resolver. O sea que el límite para el desfase de este círculo es de 50 unidades. Yo acá hice una distancia de 40. De ahí, 40 unidades. Muy bien. A ver.
Estoy haciéndole un cambio a la altura de... Ah, no, acá no me conviene. Acá. Aumentó un poco el tamaño de las cotas para que se vea más claro. Bien, eso después se los voy a explicar cómo se realiza. Por ahora es nada más para que ustedes tengan visión más clara en la pantalla. La orden de fase también me permite, por ejemplo, le voy a dar unas 60 unidades de fase. Mientras no le doy Enter, yo puedo seguir copiando entidades a la distancia que programé, ¿no? Y el rectángulo, si yo lo selecciono, también puedo selecciono y voy a dar. Es realmente una orden muy útil cuando tenemos que replicar alguna línea, un círculo o un objeto tipo el rectángulo, copiarlo a una distancia predeterminada. Porque en lugar de volver a dibujar todas las entidades, ver las distancias, todo yo lo puedo hacer de manera paralela. ¿Alguna pregunta? De mi parte No. no. Bien. Vamos a hacer un pequeño repaso entonces de fase. Vamos a volver para atrás. Yo puedo tener una entidad, le digo que la voy a copiar, para eso utilizo de fase. Digo, por ejemplo, selecciono una unidad determinada de copia, 30 unidades. Le doy Enter, selecciono el objeto y el lado donde lo puedo copiar. Si quiero salir de la orden, le doy nuevamente Enter y salgo de la orden, pero si no, esto sigue activo, ¿eh? Yo puedo seguir copiando objetos. Siempre con la misma distancia. De manera muy sencilla y rápida. Vuelvo para atrás. Vamos a borrar algunas cosas. Ahora vamos a ver otra orden. La siguiente orden que vamos a ver también está en el área de modificar. Vamos a ver. La orden de esta flecha, esta cruz, que tiene flechas hacia los 4 extremos, se llama desplazar. Y esta que parece un circulito que se va moviendo hacia abajo, se llama copiar. La forma de trabajo de las dos órdenes es la misma. Lo que cambia es el resultado. Copiando, yo obtengo el objeto que selecciono, una copia del mismo, y moviendo al objeto que selecciono, lo muevo una cierta distancia. Vamos a empezar por la orden mover o desplazar. Yo le digo desplazar, selecciono el objeto o los objetos que quiero desplazar. En este caso funciona lo mismo que funcionaba las ventanas de selección. O sea, yo puedo hacer así, todo lo que toco, o puedo hacer así, todo lo que contiene. Entonces le digo desplazar, selecciono una o dos entidades. Una vez que las seleccioné a las entidades que quiero mover, le doy Enter. Ahí el programa empieza a decir, bueno, decime el punto base de desplazamiento. Yo en este caso voy a seleccionar un punto en el aire, cualquiera. Y ven que, de acuerdo a cómo me muevo con el cursor, yo puedo llevar los objetos hacia otro lado. Este movimiento es un movimiento vectorial. Entre el punto que seleccioné originalmente y el cursor, ustedes ven una línea ahí
que está indicando una distancia y un ángulo de movimiento, como si trazáramos, como cuando describíamos el largo y el ángulo de una línea. Nada más que en este caso es para mover. Yo selecciono un segundo punto en el espacio y los objetos se movieron del punto inicial al punto final. Si bien lo hicieron sin ningún tipo de control, o sea, lo único que hice fue mover, seleccionar, enter, primer punto y segundo punto. Pero AutoCAD nos permite movernos con mucho más precisión. Por ejemplo, yo voy a dibujar un rectángulo que tenga 100 unidades por 60. Este rectángulo tiene 100 unidades por 60. Lo voy a borrar. Por 60. Supongamos que yo a este rectángulo lo quiero desplazar 110 unidades para acá. Entonces lo puedo seleccionar, tomo la orden de desplazar, lo selecciono, le doy Enter, y puedo hacer varias cosas acá. Si lo quiero mover 100 unidades, este lado del rectángulo tiene 100 unidades. Entonces yo le puedo decir, lo que lo voy a mover desde este extremo hasta este extremo. Y ahí se desplazó 100 unidades. También podría hacerlo de la siguiente manera. Le digo desplazar, selecciono el rectángulo, le doy Enter y le digo que se va a desplazar desde un punto cualquiera en el espacio. Le voy a decir que va a ser 100 unidades, fíjense el cuadrito como se estaba habilitando ahí, ángulo 0 grados. Y ahí también lo desplacé 100 unidades hacia la derecha, pero lo hice de manera vectorial. O sea, ¿Cómo hizo el hice ángulo, como profe? No lo vi. desplazar, selecciono, Enter, punto cualquiera en el aire, y ahí 100 unidades, toco del teclado la tecla mayor-menor, que significa ángulo, y ahí se me habilita la ventana de los ángulos, ¿ven? Fíjense, quedó fija la distancia en 100 unidades, y ahora lo que se mueve es el ángulo. ¿Lo ven? Si yo le digo 0 grados, este objeto se desplazó. Eso lo vamos a ver mejor en el copiar. Voy a borrarle. Voy a dibujar ahora un círculo en este extremo que tenga, por ejemplo, 20 unidades de radio. Este círculo lo voy a mover de este extremo a este extremo. Entonces le digo, mover el círculo, Enter, desde su centro hasta este punto final. O sea, lo desplacé de manera exacta, desde este vértice hasta este vértice, tomado del centro. Tomar algo, digamos, es como cuando llevamos al perro con la correa, o sea, siempre hay una distancia del perro a la correa, que es la distancia que yo lo voy llevando. Si, digamos, si el cuadrado este fuera mi perro, si yo lo voy a desplazar a este cuadrado y a este círculo, y lo tomo, perdón, desplazar, lo selecciono, le doy Enter. Lo tomo de acá, este sería como que estoy atándole la correa en el cuello del perro, y ahí lo estoy llevando, ¿eh? Ahí lo tomé de un punto y lo moví así a ojo nomás. Pero para mover con exactitud, yo puedo valerme de los puntos de referencia que tenían las distintas entidades. Por ejemplo, yo le puedo decir mover el círculo, Enter, desde este punto final o desde su centro, que es lo mismo, desde el centro, y puedo elegir, por ejemplo, el punto medio de esta línea. Entonces le digo
Shift, botón de la derecha, punto medio de esta línea, o de esta, o de, fíjense que aparece como tiene un triangulito el punto medio. Y ahí lo desplacé. Exactamente. Este círculo fue desplazado desde este extremo, tomado de su centro, hasta este punto medio. Esta es la trayectoria que hizo el círculo al moverse. No es complicado, es nada más un poco de práctica. En el caso de copiar entidades, tenemos acá la función copiar, y trabaja exactamente igual que la función desplazar. Selecciono una entidad, selecciono la otra, le doy Enter, selecciono un punto en el espacio, y en este caso la diferencia es que cuando me desplace con el cursor y selecciono otro punto en el espacio, voy a obtener otra copia, y otra copia, y otra copia, y otra copia, otra copia, otra copia, otra copia, hasta que le dé Enter. ¿Mm? O sea, acá como que tomé estos dos objetos y los empecé a copiar. Yo lo hice con ningún tipo de referencia. Si quisiera hacerlo con alguna referencia específica, por ejemplo, yo puedo decir copiar, selecciono este objeto y este otro, y le digo, por ejemplo, copiar, que lo tomo de este extremo, y lo puedo llevar hacia este lado, a una distancia determinada, por ejemplo, 150 unidades. También puedo llevarlo acá para abajo. En este caso sería, por ejemplo, 100 unidades, ángulo 270 grados o menos 90, cualquiera de los dos. Y para este lado también lo podría traer, por ejemplo, 200 unidades, ángulo 180 grados. Si yo ahora mido las distancias del movimiento, siempre tengo que medir de un punto del objeto al mismo punto en la copia. Por ejemplo, desde este vértice hasta este vértice. La distancia es 200, que es la distancia que yo moví la copia. O sea, cuando le digo copia, se genera una copia del objeto encima de él, y esta es la distancia que yo moví. Este otro, en cambio, yo lo había copiado, por ejemplo, como referencia, 150 unidades. Y este de abajo, 100 unidades. O sea que estas copias están copiadas, valga la redundancia, a distancias específicas y con ángulos determinados. No están hechas así al tuntún. Por ejemplo, yo podría, voy a borrar, trazar un círculo en este vértice, de radio 10, por ejemplo, y le digo que lo voy a copiar a este círculo desde este vértice hasta este y hasta este. Ahí lo hice nada más valiéndome de los puntos de referencia que iban apareciendo automáticamente. De esta manera yo puedo hacer un solo dibujo y lo puedo copiar numerosas veces sin tener que volver a dibujarlo cada vez, lo cual facilita muchísimo las cosas, ¿no? Esa es una gran ventaja que tiene el programa de, una vez que uno dibuja algo, después no hace falta volver a dibujarlo, o sea, con copiarlo ya es suficiente. Copiarlo y pegarlo en otro lado. ¿Alguna pregunta? Ahora voy a No, mover profesor. de este extremo acá y de este extremo acá. Este.
sea, puedo ir regenerando el dibujo en otra forma, de manera muy sencilla. Así que vimos 3 órdenes. Desfase, que nos permite, teniendo un objeto dibujado, ese objeto lo puedo desfasar o copiarlo, por ejemplo en este caso 50 unidades, paralelo a sí mismo. También aprendimos a mover. Yo esta figura la selecciono y puedo moverla. Mover, selecciono las entidades, Enter, desde un punto hasta otro. O si quiero la puedo copiar, seleccionando las entidades, Enter. Por ejemplo, desde este vértice hasta este vértice. Y se mantienen 2 cosas. Se mantiene, hasta que no le dé Enter, se mantiene las entidades que seleccioné originalmente y el vértice de donde las tomé. Si yo ahora quisiera poner justo ahí, no puedo, porque el vértice de donde estoy tomado no es el adecuado. Para poder apoyar ahí la misma figura, yo lo que tendría que hacer es decirle copiar, selecciono, Enter, digo desde este vértice hasta acá, Enter. Y si quisiera copiar esta y esta hacia abajo, tendría que decirle copiar, selecciono este y este, Enter, y le digo desde este vértice hasta aquí. Y ahí van quedando. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, así que podés detener la grabación, Marcelo, ¿no? Perfecto.